El municipio que rechazó las vacunas contra el COVID-19. Servidores públicos despedidos por ir al supertazón. Aseguraron la casa del presunto agresor de Mariana Sánchez. Y la balacera, en plena luz del día, en Zapopan, Jalisco. Lo van a levantar, güey, lo van a levantar. Bienvenidos al Caporal del 8 de febrero. ¡Comenzamos! Estás viendo en pantalla un oficio en este momento. Y vaya oficio. Mientras que algunos gobernadores mantienen una serie de diferencias con la federación por la manera en cómo se adquieren las vacunas en contra del COVID-19, en el municipio de San Juan Cancuc, esto en el estado de Chiapas, han emitido este oficio. Te lo muestro con más detalle. Un oficio dirigido a autoridades sanitarias, firmado por el alcalde José López, en donde rechazan la aplicación de la vacuna en este territorio, en este municipio, porque aseguran que solamente hay 2 personas que se quieren aplicar esta vacuna de manera voluntaria. Han llegado a esta determinación, según lo han señalado, mediante o tras una serie de asamblea con auxiliares municipales y con comités de salud. Una asamblea que fue realizada el pasado 28 de enero. Lo interesante de este municipio de San Juan Cancuc es que se trata de una población maya y sus decisiones las toman por medio del sistema de usos y costumbres, por lo que debe de ser respetado por las autoridades, según lo establece la misma Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Y hablando, por cierto, de COVID-19, quienes no corrieron con la misma suerte fueron 2 trabajadores del Estado de México, en específico del Instituto de Salud del Estado de México, del ISEM. Se trata del coordinador del ISEM, Carlos Aranza, y su asesor José Fernando Gil, quienes fueron exhibidos en un viaje, mediante 2 fotografías que ahorita te las voy a mostrar, en un viaje que hicieron al estadio de Tampa Bay en Estados Unidos para estar en el Supertazón de ayer, domingo 7 de febrero. El viaje lo hicieron en varias circunstancias, en medio de una pandemia, evidentemente, que sabemos que se está viviendo, con el Estado de México en semáforo rojo. Y en las imágenes que te voy a mostrar, se ve que las personas que están a su alrededor portan cubrebocas, y al menos el director del ISEM, quien es que aparece en las fotografías, pues no porta una protección. ¿Qué más hay en torno de esto? Bueno, el gobierno del Estado de México ha informado mediante un comunicado que ya dio de baja a estas 2 personas. Ha justificado que hubo falta de sensibilidad, y lo cito textual, falta de sensibilidad de los funcionarios al haber acudido a un evento masivo de carácter deportivo. La Secretaría de Salud reitera que la pandemia ocupa toda la atención de la estructura de salud mexiquense en todo momento y en todos los niveles, pues la salud de todos los mexicanos y de todos los mexiquenses es la única prioridad. Así es, tal cual como justifica el gobierno del Estado de México la separación de estos dos trabajadores. Como dato adicional, acudir al Super Bowl, en este caso al Supertazón de ayer, en el contexto de la pandemia, donde el estadio no fue llenado, solamente muy pocas personas pudieron ingresar para evitar contagios, costó el boleto aproximadamente entre $9,540 y $24,750. Estamos hablando que en pesos mexicanos el boleto costó entre 191,897 pesos y 497,846 pesos al tipo de cambio de hoy. Ahora sí, te muestro las 2 fotografías que han sido dadas a conocer, en donde se ve precisamente al ahora exdirector del ISEM. Esta es una fotografía, posteriormente lo vemos ya con un suéter, trae la misma gorra, se logra apreciar debajo del cuello del mismo suéter, de la misma sudadera, que trae en efecto la misma camisa. Así las cosas en el Estado de México y las celebraciones de, en este caso, el servidor
público, ex servidor público. Seguramente has de recordar el caso Mariana Sánchez, de quien te he platicado en varios videos en este canal. Recordemos, ella era una estudiante de 24 años de edad, hacía su servicio social en una clínica del sector salud estatal en el municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas. Recordemos que ella fue encontrada muerta tras denunciar agresión sexual en su contra, 10 días después de haber sido hallada muerta. Luego de que varios, inicialmente universitarios y posteriormente ya personal de salud de diversos estados y mujeres en contra justo de los feminicidios, después de una serie de manifestaciones de diversos sectores de la sociedad en contra de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y de la Fiscalía del Estado de Chiapas, a quienes acusaron de no haber actuado inmediatamente después de la denuncia que la estudiante interpuso, acusando agresión en su contra, agresión sexual en su contra. Hoy la Fiscalía de Chiapas realizó un operativo y ha asegurado este domicilio. Se trata de la casa del médico identificado como Fernando Cuauhtémoc N., acusado de ser el agresor sexual de la estudiante. Hasta el momento se sabe que fue girada ya una orden de aprehensión en contra del médico y también se ha señalado que en el 2014 ya había sido denunciado por abuso sexual por parte de una trabajadora administrativa. También se sabe que fue detenida la directora de la clínica donde Mariana estaba realizando el servicio social, la directora de la clínica, Analí N., acusada de abuso de autoridad debido a que se le señala de presuntamente haber estado enterada de los abusos en contra de la estudiante y de haber hecho caso omiso. Así es como van los casos. La investigación, el avance lento en torno del caso Mariana Sánchez. Vámonos al municipio de Zapopan, al estado de Jalisco, en donde el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, viajó a la Ciudad de México la semana pasada para reunirse con el Gabinete de Seguridad del Gabinete Federal para coordinar trabajos con el objetivo de frenar la inseguridad en la entidad. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Aproximadamente a la 1 de la tarde de este lunes 8 de febrero, en el restaurante Los Otates y los alrededores, esto en la colonia Puerta de Hierro, se empezaron a escuchar diversas detonaciones de armas de fuego. Han habido información de manera fragmentada, en algunos casos más tardía que en otras, en tanto ofrecida por la comisaría, por las autoridades municipales y en mucho menor medida información por parte de las autoridades estatales sobre este acontecimiento. Así que pretenderé ser lo más claro posible sobre qué ha dicho qué autoridad y qué es lo que se sabe de este acontecimiento. La comisaría municipal informó que al llegar al lugar encontraron a 3 hombres heridos por bala. Por las redes sociales, testigos compartieron imágenes, videos de lo que estaba ocurriendo y relataron lo que estuvieron viendo. Lo que dijeron fue: un grupo armado llegó al restaurante e intentó privar de la libertad a un cliente que estaba acompañado por hombres armados. Entonces se inició un enfrentamiento a tiros. Entre las personas en la zona había un policía del municipio de Zapopan con funciones de escolta, pero que se encontraba en su día de descanso. El balance preliminar ofrecido por autoridades municipales es 2 meseros heridos y el policía que se encontraba de descanso también herido. Todos fueron trasladados a una clínica para su revisión. En la zona fueron encontrados varios casquillos, de hecho decenas de casquillos. Hay más información, pero veamos cómo vivieron los asistentes a este restaurante hace unas horas esta agresión. Dice el que está ahí enfrente. No, es cierto, qué horror, métanse todos. Ay, no. ¿Qué pasó? Se metieron En la camioneta atrás, traen... La camioneta atrás, ahí traen un güey ahí.
Andando duro, güey. Adentro de los otates está el güey. Llegaron los refuerzos del otro lado. Se van a levantar un vato, güey. Ya lo están levantando, mira. No te vean, güey, si no te van a venir con nosotros a la verga. No, güey, los se los llevó la verga, güey. No mames, güey, andan bien pasados de verga, güey. Sí, esos vatos son del cártel, güey. Andan bien maníacos, güey. Bueno, hubo un video más en donde se ve a un hombre siendo cargado, un hombre inmóvil siendo cargado y subido a una camioneta. Inicialmente este acontecimiento estuvo fuera del reporte de la comisaría local. No tenían conocimiento de este hombre. Te muestro el video en este momento. Es censurado evidentemente la imagen del hombre inmóvil, que también inicialmente se desconocía si estaba malherido, si estaba inconsciente, si estaba muerto. Ya hay más información sobre ello, pero voy por partes. Este es el otro clip que desató también una serie de preguntas que ya han empezado a ser resueltas y en breve te lo detallo. Ahí lo traen y lo van a echar a la camioneta. No mames, qué pedo, güey. No, yo tampoco. No mames, está muerto, güey. No, sí está muerto, obvio. Muy muerto. No manches. Ya iban por ese güey al parecer. Y aparte cero, ni una policía, nadie vino. Nada, o sea, tienen 5 años. Sí, no, la policía. Bueno, posteriormente, tras la difusión de este video, la comisaría local reconoció que se trata de un video del mismo acontecimiento, aunque no tenían registro de esta persona. ¿Qué ocurrió? Pues posteriormente, un hombre muerto fue abandonado en una unidad médica de la colonia Colli Urbano en el municipio de Zapopan. Un hombre con las mismas características de este video, de aproximadamente 24 años de edad. Autoridades están investigando, están tratando de confirmar si en efecto se trata de la misma persona de este video, aunque de manera, todo indica a que en efecto así fue. Pero a falta de confirmar por la Fiscalía del Estado. Que por cierto, ¿qué ha dicho la Fiscalía del Estado sobre este hecho? No existe un reporte oficial por parte de la Fiscalía hasta el momento de iniciar esta transmisión. Por parte de la autoridad estatal no se ha informado qué fue lo que sucedió. Pero sí existen versiones extraoficiales de personal, de gente, de trabajadores de la misma Fiscalía. Uno, que el secuestro se cometió en efecto, que están investigando, que están investigando la identidad de la víctima. Aseguran que ya tienen en su poder el video de esta persona, pues presuntamente muerta, que le están subiendo a la camioneta, que fue identificado el policía herido que estaba en su día de descanso. Aseguraron que él trabajó como escolta de Juan José Frangi, antes de que Juan José Frangi pidiera licencia. Juan José Frangi era jefe del gabinete del municipio de Zapopan, del ayuntamiento de Zapopan. Renunció o pidió licencia a este cargo para buscar la precandidatura de Movimiento Ciudadano como alcalde de Zapopan. También en redes sociales, a raíz de que de manera extraoficial se informó que la persona, el policía que había sido herido, trabajó como su jefe, como su escolta, pues empezaron a haber una serie de rumores de que este político, de que Juan José Frangi estuvo presente en la agresión, lo cual fue desmentido por el mismo político, en donde vía Twitter
ha compartido de hecho una serie de tweets. El primero fue: aquí andamos trabajando como siempre, no hagan caso de fake news, una foto desde su oficina, y posteriormente otro tweet en donde dice: hay rumores de que yo estaba en el lugar y que se trata de un escolta asignado en mi protección, lo cual es falso. Lo que sabemos es que era un escolta que había sido asignado, pero que dejó de trabajar para él una vez que Juan José decidió pedir licencia para buscar la alcaldía. Esto es lo que se sabe hasta este momento, en espera de una confirmación ya oficial por parte de la misma Fiscalía del Estado de Jalisco. Suele suceder, lamentablemente, que ante acontecimientos de alto impacto de este tipo, en donde pues hay muchos testimonios, hay muchos testigos que han compartido la manera, videos, fotografías, han contado lo que vivieron en este tipo de eventos, pues suele suceder, lamentablemente, que antes nos enteramos por otros lados que por la misma autoridad encargada de informar y de brindar seguridad y de resolver y evitar este tipo de acontecimientos. Estaré al pendiente y obviamente te estaré informando de lo que se informe, de lo que se sepa en torno de esta balacera en Zapopan. No olvides entonces suscribirte, activar la campana de notificaciones y nos vemos al rato, 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche en este canal. Y no olvides, como siempre, reventar el botón del like.